días. Hay rumores de que tiene usted nuevo libro, ¿es cierto? Es cierto, y si todo va como va esta mañana, me iré a la editorial a firmarles un libro a cada uno de ustedes, a Rosana, a don Luis y a Federico. Que ya está editado. Sale el 11 de febrero y creo que están ya en la editorial, o sea que echaremos unas firmitas de un libro que no sé... ¿Es el Valencia de Rita Barberá? Es el Valencia entre el 9 y el 15 en realidad, aunque termina con la muerte de Rita, que fue en el 18, pero porque lógicamente hay muchas licencias literarias, no es un libro periodístico, porque la historia periodística está contada, la hemos contado todos, ¿no? Pero sí que hay una historia de trasfondo detrás. Entonces él es la Valencia de la caída, cuando empiezan los problemas, ¿no? Y ahí se explican qué tipo de problemas, unos reales, otros inventados, tal, hasta que se produce el cambio político, ¿no? De como un sistema que parecía muy fuerte se empieza a derrumbar por acosos externos, por rollos internos también, como todos sabemos, contados, pero hubo casos de tal. Y es contar eso desde dentro y desde algunos periodistas que estuvimos muy dentro viéndolo. Yo creo que con un ritmo un poco periodístico, pero no es un producto periodístico, aunque bebe, lógicamente, del conocimiento, las experiencias, y hay mucho. Yo recuerdo, y tú lo recuerdas perfectamente también, Luis, Valencia era un milagro, era la ciudad milagro. Sí, yo conocí la Valencia que malolía, y claro, después de Rita y Zaplana, es que se convierte en una ciudad absolutamente distinta, ejemplar en el sentido que la podías mostrar. Es un ejemplo, y es la época de oro de Aznar, del aznarismo. Todo el cambio de siglo, hasta el año 10. Grandes visitas, la visita del Papa. La ciudad aguanta bastante bien frente al acoso de todo aquello, pero bueno, la ola fue muy grande y tal, y afortunadamente yo creo que queda mucho de esa Valencia, ¿no es? Bueno, es que había cosas... Y después de 8 años de gobierno nacionalista, que no y está el Museo de las Artes y las Ciencias ahí queda. Sí. Eso no lo han podido la transformación derribar. de la ciudad. Sí. En Valencia decían, vamos a darlo por verdad, lo dice todo el mundo, que había un letrero, que se lo cuento algunas veces en Málaga, que en alguna cosa se parece, que a la entrada a la ciudad, Luis, camino de Castellón y Benicàssim, quizás lo recuerdo, a la entrada a Castellón había un letrerito, estamos hablando de los años 70, la Valencia prerrita, que decía, bienvenido a Valencia, puede conocerla en 3 horas. Es decir, la gente iba a la costa, o hacia arriba, hacia Benicàssim, o hacia Jave y Denia, y era un reclamo para usted aquí aunque sea echar gasolina y diga que está en Valencia, ¿no? Había un letrero donde la brevedad, digamos, había tan poco que ver, los valencianos dirían que había tan poco que ver que le merecía la pena pararse y descansar. ¿Sabes, ¿no? lo que recuerdo yo? Mi madre, que en paz descanse, vivía en Campanar, donde se fue, cuando se murió mi padre, nos fuimos del pueblo, cosa que a mi madre no le podemos reprochar. Valencia, Bueno, barrio muy popular, en la calle Virgen del Tremedal, porque lo habían hecho, la gente de mi pueblo había hecho esas casas y compraron de mi pueblo, y estamos entre vecinos. Para llegar desde la estación a casa de mi madre, había que andar entre huertos y sus abonos, o sea, pero así, o sea, tenía que ir andando, largaban los perros, llegar de noche a Valencia. En realidad era una gran ciudad agraria, totalmente. La primera ciudad agraria de España, porque Andalucía hay muchos, y era una ciudad pero no enorme. estaba urbanizada de verdad, en términos modernos, y eso se hizo. La transformación es de Rita Barberá. Total. Rita Barberá coge una ciudad, es la primera gran ciudad que se transforma en la modernidad, ¿no? Luego Bilbao lo hace bien, pero detrás de Valencia, Málaga ha venido detrás. Pero en Valencia es que no lo esperabas. No. Y el paseo famoso Valencia al mar, que ni era mar, ni era Valencia, ni era nada, hay que ver el cambio que ha pegado. Y además fue incansable. A Rita le quedó porque estuvo 24 años y medio en la alcaldía, y de hecho ella se dio cuenta que tendría que haberlo dejado antes. Eso fue una de las discusiones que teníamos. Ahí hay cosas un poco... pero es que no dejó de tener proyectos. Le faltó el Cabañal, el final del barrio marítimo y tal, que quizás ahora... Pero fue todo, ¿no? Fue el proyecto del río, que se convierte en el gran parque de la ciudad, los barrios nuevos, los museos, la intensidad, en fin. De repente tuvo una modernidad espectacular. Y una curiosidad, Marchana, ¿en el libro hurgas en la rivalidad entre Zaplana y Rita o no? Se menciona poco. A ver, los personajes están plenamente identificados, vosotros, cualquier valenciano lo reconoce, pero no es una treta, una táctica literaria que los pongo los cargos los nombres de pila, es decir, nunca no aparece el nombre de Valencia, aunque es Valencia, por supuesto, no hay que negar. No aparece Barberá, aparece Rita o la alcaldesa, ¿no? Pero es por un juego literario, ¿no? De cercanía al lector, y sobre todo, como hay tantos prejuicios en torno a estos personajes, entonces sale en distinto, y la ruptura del presidente y el no presidente, que es como llamo yo, el presidente fundador, que es como llamamos a Eduardo, y es todo eso, ¿no? Lo de Eduardo es muy interesante, lo de Zaplana, al que le llamo el presidente fundador, porque él está fuera, como sabéis, de toda... O sea, aquí viene una ola muy gorda,
en parte justificada, en parte por una acción de la Fiscalía, algún fiscal, y en parte conexiones internas del partido y también del mundo Rubalcaba, los comandos Rubalcaba que mencioné. Eduardo Zaplana quedó fuera de todo eso. O sea, a Eduardo no le llega la ola hasta el año, yo creo que 18, creo recordar, cuando estaba fuera de todo. De hecho, el día que fue detenido, una curiosidad, yo tenía agendado comer con Zaplana, que llevaba un año sin verlo, ¿no? Y entonces eso es muy extraño, porque siempre hubo run y tal, pero la ola se llevó a todo el mundo por delante, incluso gente que no tenía nada, nada comparado con lo que se decía de Eduardo Zaplana, que luego hemos visto acreditado un juicio importante, porque su entorno ha confesado, por así decirlo, ¿no? Eso está pendiente del Supremo. Y es extraño. En el libro, en la parte final, se apunta una clave que es, que yo no sé si influye o no, pero es una coincidencia temporal exacta. Que la salida de la política y de la enfermedad de Rubalcaba, del Ministerio del Poder Rubalcaba, coincide con la apertura de la operación contra Eduardo Zaplana. No se había producido antes. Eso es así, temporalmente coincide en el tiempo. Sugieres que Rubalcaba era un protector de Zaplana. Ellos se han confesado amigos y partidarios en multitud de veces. Hay una coincidencia temporal exacta. Había un engranaje ahí, un go-between, que dicen los pitch English, que era Javier de Paz. Sí. Que era el correo entre el PSOE de los negocios y el PP de las obras, ¿no? Y entonces Javier de Paz siempre se llevó muy bien con Zaplana en Telefónica. Claro, coincidieron muchos años. En Telefónica mucho tiempo. Uno era el hombre de la izquierda, el otro el hombre de la derecha. Pero ambos se entendían. Y era la relación con Rubalcaba. Y Zaplana siempre decía, hombre, con Rubalcaba se puede hablar. Cosa que es verdad. Bueno, tú lo recordarás, ¿no? En el Congreso, cuando coincidieron de portavoz parlamentario. Los dos eran portavoces, uno del Partido Popular y otro del PSOE. Y entonces ahí sí que negociaron muchas cosas, la comunicación entre ellos. Pero claro, es que Rubalcaba, que no hemos criticado a Rubalcaba, pero ahora comparas con lo que hay. Bueno, Rubalcaba no estuvo lejos de operaciones de investigación, operaciones de Estado, el gangsterismo detrás con del rostro PP humano. valenciano. Pero un gángster, ¿recordáis? Cuando tenía en la sede del PP, que lo escuchaba, y además sabía lo que hablaba Cospedal en los despachos. Sí. Y hay un momento en que Rubalcaba se levanta en la tribuna de oradores del Congreso y dice, lo sé todo de todos ustedes. Y lo dice, con un par. O sea, solo Alfonso Guerra había tenido tanta cara. Pero yo sí recuerdo una cosa, cuando el partido echa a Rita Barberá, la mata simbólicamente y luego muere realmente, que está todo muy unido, de una cosa, yo di la primera vez, porque me lo habían contado, y ella no lo sabía, que iba a ser candidata de AP a concejal en el Ayuntamiento de Valencia. No me digas. Y lo di en Cambio 16. Pues mi hermana en Valencia me había dicho que había rumores. Ella no quería, en realidad. Ella era parlamentaria en el Parlamento Autonómico. Sí, pero ella no sabía que en AP, el AP que empieza a renovarse con Aznar y tal y cual, y en la época de Hernández Mancha, o sea, todos esos años, que son años en los que se forja lo que luego fue el PP importante de Aznar, entonces la ponen de concejal, que no podía ser más. Y entonces yo di la noticia en Cambio, y luego me dijo, pero si yo no lo sé, ¿cómo lo sabes tú? Digo, bueno, rumores. Era una serie que me pidieron en Cambio, que era Ellos y Ellas. Y todas las semanas salían 3 hombres y 3 mujeres, que eran noticia. Y solo sé que la conocí entonces y murió viviendo en la misma casa y con la misma mujer con la que vivía. Y con su madre había muerto, es decir, 2 años antes, en una cuando hablan de corrupción, dice, a ver, ¿dónde vive? Pues donde vivía. Entonces, donde vivían sus padres. Yo creo que empezaron, bueno, era la casa de sus padres. Tan injusto, y ella sigue viviendo fue tan injusto, había tontadas, un bolso, cosas así, pero lo esencial, alguien que durante un cuarto de siglo dirige todas las obras de la transformación total de Valencia, que sigue viviendo en una casa, por cierto, bastante humilde. Sí. Bueno, o sea, otra cosa será, pero corrupción yo no. Yo guardo la viñeta totalmente. De Gallego y Rey, creo que 2 días después de la muerte de Rita Barberá, que me pareció magistral, que es la foto de Rita ya como un ángel, ¿no?, con las alas yendo al cielo, y las siglas del Partido Popular detrás en la espalda, como si fuese un puñal. El libro termina así. Empieza y termina. ¿Cómo se titula? Pues ha tenido muchos títulos y Trapillo me dio uno muy bueno y tal, pero al final, por no convertirlo en algo de un personaje concreto que diera una atmósfera, tiene un título un pelín comercial, pero yo creo que es El último brindis, en el sentido de una sociedad que está celebrando ese éxito, esa maravillosa magia, y de repente se derrumba todo, porque se derrumba todo
bastante de manera improviso y bastante de golpe. Empieza y entonces es la caída, ¿no? Cómo van cayendo las piezas, ¿no? El último brindis. Es como el festín de Baltasar, que es el último brindis, que aparecen en las paredes. Manet, Fares. O sea, bueno. Hablabais de Rubalcaba y cómo han cambiado las cosas. Decía antes Luis, hoy tenemos a Marlaska al frente del Ministerio del Interior y se está comentando, sobre todo desde hace 48 horas, un hecho que creo bastante grave y que merece toda nuestra atención, que es lo que podía haber sucedido en esa atención a las víctimas del choque de los 2 trenes en Adamuz y no se produjo, y es que hasta 12 agentes de la policía se dieron la vuelta porque, según nos cuentan hoy el diario La Razón, la mala relación entre los mandos policiales impidió que esa ayuda llegase. Estamos hablando de 12 agentes de la policía con 2 oficiales al frente que se dieron la vuelta cuando se estaban dirigiendo precisamente. Les dieron la orden, sí, les dieron la orden, efectivamente, porque se fueron inmediatamente y le dijeron que se volvieran. Al parecer, el coronel de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente Castrejón, y la comisaría provincial de la Policía Nacional, María Dolores López Sánchez, impidieron que estos agentes del cuerpo ayudasen en las tareas de auxilio. Yo lo que vi ayer en YouTube, que es donde hay que estar, pero no estás en YouTube, no te enteras, es que fue la delegada del gobierno la que le dijo a los jefes de la policía que fuera. Ahí hay un tema, esto es una gravedad, pero está dentro de algo que yo llevo unos días, y lo hemos contado, no se puede decir que no hemos contado, pero me sorprende que no haya un gran escándalo nacional en torno a justo a esto. Es decir, en otro contexto, que hay un accidente, y que las ambulancias, el servicio de atención a los heridos y a los muertos, estoy hablando en el Albia, pasa más de 1 hora. Eso es de país tercermundista, es decir, y está al lado de Córdoba, no ha caído en mitad de los Pirineos, que ha habido un alud y que de repente es inaccesible. Es decir, recordad que pasan 40 y tantos minutos hasta que unos pasajeros se ponen a andar por la vía porque dice, aquí no va a aparecer nadie. Hoy, en referencia a lo que estás diciendo, eso es precisamente una gravedad, el mismo diario La Razón lleva una declaración textual de un trabajador de los trenes. Dice, hay trenes sin interventor, trabajamos incomunicados. Recuerdo que tú entrevistaste, Luis, hace unos días a una persona que os explicó en tu programa cómo funciona esa central. Y claro, la gran cuestión era saber si ellos tenían notificación de que existía otro tren, de que otro tren estaba ahí, porque en principio solamente aparecía el Irio. Ella trató de explicarlo, luego tuviste a un ingeniero posteriormente que dijo el hecho del tren, la presencia del tren, eso lo tienen que conocer. Ellos sabían que que el tren estaba parado, pero no tenían ni la más remota idea que estaba descarrilado. Claro. Pero lo que dice Julián es verdad, y una de las mentiras más flagrantes, se han dicho muchas mentiras en las comparecencias ministeriales, se siguen diciendo todos los días, cazas 4 o 5, pero del tamaño catedralicio. Pero probablemente la más grosera y la más ofensiva es la de Marlaska. Cuando Marlaska, taxativamente, en una comparecencia, dice que la Guardia Civil a las 8:15 sabía perfectamente que había otro tren y cuando los propios... Digo que es una mentira flagrante porque los propios agentes de la Guardia Civil, que habían estado, además, con carácter previo a esa comparecencia de Marlaska en varias radios, contando cómo lo que estaba contando Julián, son los pasajeros del Albia los que llegan hasta donde está el Irio y les dicen que hay otro tren. Y dice, ¿qué tren? ¿Cómo? Venimos del tren, le dicen, ¿cómo del tren? El tren es este. Y entonces ellos mismos te dicen que era... Y además uno estaba grabando con su teléfono móvil porque no veía y sabía las horas por las grabaciones que había hecho. Llegaron a -10. La Guardia Civil que estaba allí se enteró a -10 de lo del Albia, o sea, vio se enteró un poquito antes, pero llegó al Albia a -10. Cuando Marlaska estaba diciendo 8:15, lo está diciendo él como ministro del Interior, digo, pero ¿cómo se puede mentir de una manera tan descarada? Marlaska, hay 2 elementos. Este de la policía, que esto es de ayer, y el primero, que salió hace 3 días, que es que además les prohibieron a los curas dar el último auxilio a los moribundos. Porque, y el argumento es fino, porque encima es interesado de dinero, porque han muerto de golpe, no había nada que cuidar. Hasta 1 hora estuvieron agonizando. Muchos murieron en brazos de los que les ayudaban, empezando por la Guardia Civil cuando por fin llegó. Estuvieron más de 1 hora. Y además, ¿qué leches? O sea, no tienen ¿de qué estorba darle a esta emoción? Es esa obsesión de este maldito gobierno. ¿Y por qué? Porque si mueren de golpe todos, entonces la indemnización es mucho menor. Y era todo ya... Claro, hay una responsabilidad por presunta negligencia muchísimo importante. menor. Y además es homicidio. Claro. Puede eso dar a lugar, que es si hay... Con la fiscala Durantes, vete tú a saber lo que pasa. Pero si hubiera una fiscalía actuando como actúa contra el PP,
Pero estaban ya imputados todos, porque vamos, es que es un caso tan claro de homicidio, que encargo, no sé cuál es la fórmula legal, que es denegación de auxilio en cargo. Es una monstruosidad, que gente que ocurra un accidente en un sitio plenamente localizado y que el sistema no sea capaz de operar y haya 1 hora y pico de la gente esperando heridos o muertos, lo que sea, 1 hora y pico, pero ¿en qué país puede ocurrir una cosa similar? Y además la policía de Córdoba sale voluntariamente porque se enteran. Claro, un accidente de coche y seguro que hay muertos, heridos, etc. Y salen inmediatamente del estadio del Córdoba, donde estaban, se van, 3 coches, salen voluntarios. Y ya estaban de camino, de hecho, y es cuando reciben la orden de darse la vuelta. De todas formas, hoy en el periódico que diriges, Julián, en ABC, publicáis también otra información, creo que tremenda. Adif detectó 123.732 traviesas defectuosas del modelo que mantuvo en el tramo de Adamuz y, como complemento también, la información que publica el diario El Mundo, que Adif no ha entregado todavía el informe de riesgos de esa vía que ha sido colapsada. Se niega a entregarlo. Es decir, que ya empieza a actuar como quiere el gobierno. A la Agencia de Seguridad Ferroviaria. La verdad que esto... Tiene un plazo de tiempo y está... Hay que decir que este asunto ha ido bastante bien enfocado desde el principio. Podríamos el periodismo es imperfecto, podríamos haber sido erráticos, ir pegando bandazos y tal. El segundo día, estuve ayer o antes de ayer repasando las portadas, el segundo día el titular ya era el Lirio, el tren, descarriló por un fallo en la soldadura de la vía, no sé qué. El segundo día, el martes, los periódicos amanecieron. Y esa ha sido la línea, y solo se acredita, cada vez se acreditan nuevas pruebas, como la foto que damos, que son en reales que han salido de la zona del accidente, con las traviesas antiguas. El lunes a mediodía, César Urrutia saca en El Mundo la primera idea de que podría ser una ruptura de la vía. El gobierno lo miente. Lo desmiente Puente diciendo que eso es un delirio del diario El Mundo, textual, delirio. Y entonces cuando la Guardia Civil, FAP, saca la foto de la traviesa rota. No, y las fotografías de la vía rota. Que es como... Yo es que creo que el espíritu de Pérez de los Cobos está ahí. Es decir, esa fechoría, como cuando actúa la UCO, que últimamente, aparte de decente, es que está temporalmente... Es justo el momento. Pero esa historia luego se ha complicado cuando ha ido desmintiendo todas las verdades que ha publicado todos los periódicos. Es verdad que desde el principio también yo creo que es una cosa tan gorda. Son 45 muertos, que desde el propio, digamos, funcionariado, toda la información que se ha dado era buena. Y era buena desde el principio. Y detrás iba Puente desmintiendo la evidencia. Por encima se publicaban cosas. El de las dos, el haber soldado, él dice... Todo es nuevo. Primero quiso llevársela a Madrid, la vía, que yo dije, ya estamos en el 11M, llevándose las vías a Canillas para que salgan nuevas. Al final, como ya había una jueza, la de Montoro, dedicada a eso, pues no se atrevieron a hacerlo. Entonces dijo que era totalmente nueva. Integral. Integral. Renovación integral. Y luego dijo que integral era parcial. Y vamos a ver, o es integral o es parcial. Muy grosero, sí. Zafio, grosero. Y además, siempre faltón. Cada día dice, hoy 2 bulos más. Tú eres don bulo. Bueno, pero además es que se han producido escenas tan verdaderamente tragicómicas como que la primera vez que habla de un bulo miserable es cuando se habla de que no eran 20 segundos lo que tardó en producirse la cuestión, sino 9. Y pero si eso lo dijo el presidente de Renfe, lo de los 20 segundos, y es un bulo, o sea, de verdad, es un disparate desde el principio hasta el final. Pero con muy mala intención, y esto como no van siempre. A poder taparlo. O sea, igual que el apagón. Sí, igual que el apagón, es el mismo modelo. A ver, la primera pulsión, vamos a llamarla pulsión, era... Esto se lo tiene que comer la compañía ferroviaria. Sí, señor. O sea, el primero es... el apagón, ¿qué fue? Primero sobrevuela si hay bocoautonos. Y si no, es los privados. Un privado. Las eléctricas. Un privado. Sí. Que yo no lo descarto. Que aquí dirán, vale, sí, ha sido Adif, pero ¿quién es el privado que ha hecho? Sí, bueno, de hecho... Ahora están con los trabajadores que repararon el pasado viernes ya se habló en la rueda de prensa, creo que fue el presidente de Adif el que dio a entender que los que tenían los nombres, lógicamente, de los técnicos que habían estado haciendo las soldaduras, pero que no iban a dar las identidades por respeto al anonimato de estas Yo creo personas. que al de Adif lo van a ingresar pronto con un ataque de ansiedad, porque la entrevista que dio era grotesca, y el tío que tiene que investigar, cuando dice en El País hace 3 días, Puente, el ministro, ha insistido en que somos independientes.
Dice, o sea, el tío del que dependes te dice que eres independiente. Pero no nos haremos daño, ¿verdad? No, pero ojo, porque ahí sí que se está abriendo, creo yo, por los síntomas al menos, una brecha entre los dos muy notable, porque él cargó en la rueda de prensa del martes, cargó contra el presidente, no le había gustado nada. Claro. El primero que dijo que no se entendía lo de la renovación integral fue el presidente de la Comisión de Investigación. No, dijo más, nos habían dicho que era integral y no ha sido así. Es decir, me han mentido. La acumulación de pruebas sobre, digamos, los avisos que había sobre el mal estado, las deficiencias, son enormes. Y ahora van saliendo todas, unas eran conocidas, otras no, es un montón. Contra eso no puede, y no han operado, han tirado para adelante y no han cogido... El estilo de siempre, nosotros nunca somos responsables de nada. Hasta que hay 45 muertos, y entonces ya no se lo puede que pasa tapar. Es que esto políticamente se está envenenando. Primero la indignidad, que a mí me parece de lo... aunque me quede solo, pienso seguir diciéndolo, es decir, esta doble moral abyecta de los independentistas catalanes, de pedir responsabilidades y que rueden cabezas por el lío de Rodalíes y que no exijan ninguna responsabilidad por 45 fallecidos al otro lado del Ebro, me parece que es de una... que el gobierno lo consienta, todavía me parece peor. Define también al gobierno. Bueno, y a estos, ¿os acordáis cuando lo que pactaron con la ETA? Le pidieron que matara en Huesca, pero no en Lerida. Claro. Es lo mismo. Es Carod. Rovira, Rovireche, en Perpiñán. Pero el PSC parece que ha dicho que no se conforma. O sea, el PSC, que está sometido a una presión interna muy fuerte, tanto por Esquerra, sobre todo por Esquerra, el que necesita para sacar los presupuestos, y Junts, de alguna manera, pues entonces dice, oye, que yo no puedo sobrevivir solo con estas dos cabezas que habéis cortado, que hay que acabar con Son Puente. Cabecitas. Y es el propio PSC ahora el que está... digamos, ejerciendo esa presión, y de verdad, si el PSC se entera, o sea, a Puente le queda lo que quiera y ya. Bueno, es que además ahí hay un problema. Todas las pruebas esas que son pruebas para un homicidio por negligencia, llámese la fórmula legal, es la que sea, no lo salva ni Choclán, ¿eh? Es decir, la cantidad de pruebas y el comportamiento además maligno, ya no solamente mentiroso, etcétera, maligno es que es escandaloso. O sea, tú repasas todo lo que ha hecho Puente desde la noche de la tragedia, sobre todo desde ese día por la mañana al día siguiente que empezó a aparecer. Eso a Arcadi le parece admirable, que haya aparecido todo el rato mintiendo. Controlar en realidad las fugas de información para tener el control sobre lo que salía. Sánchez ya anunció que esto iba a ser Festival de Eurovisión Puente cuando dijo, no hagan caso a los bulos que se van a producir, hagan caso solo a la información oficial fiable, que era Puente. Imagínate lo fiable que ha sido la información. Eso en Adamuz, en la rueda de prensa, todavía y luego se fue. A las 11 comparece Puente en el Senado, en esa sesión especial que se va a producir para dar explicaciones sobre esta cuestión, y el ministro Marlaska, donde no comparece, es en la Comisión de Peticiones de Bruselas, en el Parlamento Europeo. Ha huido por las explicaciones que se le piden sobre el asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate el año pasado. Sabéis que este fin de semana otros 3 guardias civiles han sido heridos por el narco también en una operación, pero es que también le están pidiendo explicaciones, y esto lo ha conseguido también la Confederación Española de Policía, sobre las pulseras antimaltrato. Además, aunque la ministra negase que estuviesen fallando, al final ha cambiado el contrato y se ha visto obligada a tenerlas que cambiar. Ahora lo va a poner en el tobillo, ¿no? Pero es la misma fábrica. Porque cuando cambiaron, que esto es la cosa de pan patapán y esto esta gentuza de la Irenita, la marquesa de Galapagar, cambian la empresa, compran mucho más baratos, imagino que por medio hay algo, y por supuesto no han funcionado nunca. O sea, no es que funcionaran mal, es que estas nuevas no han funcionado nunca. Desde que cambió el proveedor eso no ha funcionado nunca, ha sido un escándalo, pero bueno. Las noticias es que estas son mucho mejores, pero claro, lo que te están contando las personas es... Las víctimas que llevan las antiguas es, o sea que usted ahora me dice que efectivamente yo estaba llevando una pulsera, no servía para nada. Claro, pero eso está obligado a renovarla y a poner otra que teóricamente es eficaz. Luego ya veremos si lo es. La propia policía lo había denunciado, de hecho, que llegaban a los lugares los jueces, cuando las alertas se producían y no había nadie, o la víctima estaba en otro lado. Cuando las víctimas decían que habían roto tal y cual, hay varios jueces que habían dicho, pero entonces la pulsera, y ni pulsera ni pulsero. Es decir, pero esos bordes que se ponen en la puerta a acosar a la víctima y tal. Y los propios jueces, porque esto pasó en varias ocasiones,
Bueno, pues podían haber matado a cualquiera. Sí. Bueno, y si me permitís... casos de incumplimiento de la separación tal, y es donde se ha visto que no estaba funcionando. Yo creo que es interesante que, aunque sea un minuto, como ayer tuvimos aquí a Maibor Petit, y la verdad es que nos dio 2 o 3 informaciones que creo que fueron muy interesantes sobre cómo se está desarrollando el proceso a Maduro en los Estados Unidos o cómo va a ser. Y me acuerdo perfectamente que un día Luis Herrero, después de la operación de extracción de Maduro, reprochaba de alguna manera al gobierno de Donald Trump que no pusiese ningún ejemplo sobre cómo debía ser esa transición en Venezuela. Es verdad que ellos no quieren hacer la transición, lo han explicado por activa y por pasiva, pero ayer Marco Rubio evocó la transición española para referirse... Junto a María Corina. Eso es, junto a María Corina. Entonces, bueno, me parece interesante al menos que aquí, mientras hay algunos grupos interesados en que se hable de un proceso del 78, ¿no?, de un régimen del 78, sea Marco Rubio el que esté hablando de transición. En el régimen de Franco era gente decente. Estos son narcos. Es decir, esto es una cosa en la que nunca se habla. La corrupción, no, la dictadura es una corrupción moral, porque abusas de tu poder, lo cual no quiere decir que sea una corrupción económica. Ahora mismo firmaba, no ya por lo de Franco, sino por la mitad de la corrupción que hay ahora. Hay muchas diferencias, o sea, la primera el patriotismo. Bueno, no, por supuesto, pero desde el punto de vista de lo que es las piezas, lo que se puso en marcha durante la transición española, para no hacer una lista muy larga, había 2 figuras que en Venezuela no existen. Una es la del rey. Sí. El rey quería hacer un tránsito a la democracia y está dispuesto a renunciar a todos los poderes que había heredado de Franco. Y renunció. Y tenía un sincero propósito de alcanzar ese objetivo. Y luego los cómplices de dentro, porque sin eso no se hubiera podido hacer la transición, los reformistas que estaban dispuestos a hacerse el harakiri, que finalmente se lo hicieron, era gente que también tenía un sincero propósito de hacer la transición. Delcy está actuando no por convencimiento, está actuando por chantaje. A ver, a mí ayer, desde lo que nos comentó Maibor, lo que me llamó mucho la atención es que ya hay un grupo dentro de la diáspora venezolana que está a favor de la celebración de unas nuevas elecciones, que a mí fue lo que me sorprendió. Sí, pero él le dijo una cosa, claro, de pertenecer a algún grupo. Esas elecciones que gana Edmundo González, primero, no se puede celebrar, no se celebran legalmente porque María Corina, que gana las primarias de la oposición de largo, no se puede presentar. Y la que luego sustituye, que es una profesora de filosofía, también se lo impiden. Claro. Y entra Edmundo porque, siendo diplomático, calculan que lo van a poder comprar o engañar, tipo Capriles, etcétera, que no es la primera va a ganar, no va a tener... No ganará, y entonces organizan esa red extraordinaria de control de las actas, que eso no lo había hecho nunca la oposición y funciona muy bien, porque eso no lo esperaban. Pero ella contaba que, claro, a esas elecciones no solamente no se pudo presentar María Corina ni su sustituta, otras fuerzas tampoco se pudieron presentar. Luego, no es un presidente elegido en elecciones libres, realmente libres. Es todo lo libres que permitía el régimen, pero no era libre. Muy condicionada. Y que Marco Rubio es muy consciente de eso. Yo creo que lo de la transición española con María Corina es una patada adelante y es algo que han repetido. La transición la harán los venezolanos. Nosotros vamos a poner las condiciones para que las condiciones es disolver el régimen, que no es a las buenas. Yo creo que la mayor aberración de esa comparación, no de ahora, sino cuando se hizo hace un mes, ¿no? Era que poco menos que se comparaba a Delcy con Adolfo Suárez. Dice, pero bueno, ni con Torcuato, es al revés. Claro, exactamente al revés. Comparar con Arias Navarro, no sé, con aquel que se quedó cuando murió. Además, el aquí general, no había chantaje, al revés. Lo que había era los ultras y tal, pero sobre todo hay una persona que es nada menos que Miguel Primo de Rivera, el sobrino carnal de la hermana de José Antonio, que es el que hace mayor trabajo para el rey a su tía, Pilar Primo de Rivera, y a los falangistas, digamos, históricos, los camisas viejas, etcétera, para frenar el gironazo, la gente de Girón de Velasco, con una eficacia extraordinaria, hasta el punto de que cuando se vota el harakiri, el suicidio de las Cortes, luego se dice que, no sé si el rey y Miguel tal se tiran a una piscina vestidos, porque era lo más... Y era... Claro. ¿Quién iba a creer que eso yo era estaba posible, en el antifranquismo clásico, eso no ha sucedido nunca y no ha vuelto ni antes ni después. Pero antes de esa contribución que estás señalando se produjo otra
más trascendente aún, porque Miguel I de Rivera era consejero del reino. El consejero del reino tenía que hacer una terna para que el rey eligiera al sustituto de Arias. Y entonces había que conseguir que fuera Adolfo Suárez. Claro, Adolfo Suárez en aquel contexto, no era nadie, frente a las vacas sagradas de Silva Muñoz, Gregorio López Bravo, no era nadie. Y ahí el orfebre, el orfebre fue Torcuato. Pero digamos que el que dio la plata, fue Miguel I de Rivera. Yo me acuerdo, por eso yo lo veía desde la oposición. Y entonces Arias, y hay una entrevista que hace con Arnau de Bosgrave, o de Bosgrave, o Bosgraf, el rey. Dice, ¿y qué piensa de Arias? Dice, un desastre sin paliativos, dice Campechano. Entonces no era campechano, a Juan Carlos, heredero de Franco al título del rey, antes príncipe de España, que no de Asturias, príncipe de España. Digo, pues entonces va a cambiar. Me acuerdo también que Cuadernos para el Diálogo, que estaba Cebrián entonces mandando, cuando nombran a Suárez, saca una portada en negro y una foto con la camisa azul de Suárez, verdosa, que ponía el apagón, textual. Y un artículo que publica en El País, Ricardo de la Cierva, qué error, qué inmenso error. Luego publicó otro, me equivoqué, con Suárez, fue un muy buen ministro de Cultura, por cierto. Pero es verdad que aquello fue un milagro. Ahí se vio el alcance de la operación, lo brillante que era la operación, porque ni se esperaba ni se valoraba que ese personaje pudiera llegar. Era imposible, no había sucedido nunca. Es verdad, como dice muchas veces Luis, el régimen no conocía a la oposición y la oposición no conocía al régimen, pero no conocía nada. Ni unos ni otros. Entonces, había una cosa que no hay además en Venezuela. Franco presumía, con razón, de haber creado una clase media. La gente tenía mucho que perder también en lo material. Aparte de la paz moral, espiritual, las familias, muchas familias ya eran mixtas, de gente de los rojos, de los azules. Eso se había producido ya. La reconciliación se había producido sociológicamente en España. Y luego, además, a favor de que fuera una transición pacífica y que la hiciera el régimen, estaba que todo el mundo tenía mucho que perder. España había doblado, en un decenio, de los 60, dobló la renta per cápita. Es que se dice y eso pronto, el propio Franco era consciente, porque alguna vez lo declaró. Se lo dijo a Vernon Walters. Y ahí Maybord sí que es verdad que nos dijo que eso habrá que verlo lógicamente. Yo tengo muchas dudas, que hay un compromiso por parte de Delcy Rodríguez de liberar de manera, digamos que con ese goteo, a todos los presos políticos sin que haya luego ningún tipo de represión, y luego que ya hay un compromiso por parte de muchos trabajadores y empresarios que van a retornar con intención de ponerse a trabajar en Venezuela. Antes se van a producir sabotajes, como los hubo en la transición también, el asesinato de los abogados laboralistas, es decir, habrá intentos de sabotaje, porque es que alguna gente es que se va al guano o a la cárcel o a vivir en el exilio, y luego que hay gente muy así. Pero dijo otra cosa, es que si no lo hace, ya tiene el aval el presidente para volver a hacer lo que ha hecho con Maduro. Y esta vez será peor, claro. Es decir, yo creo que es verdad que en el caso de España era por puro patriotismo y por ignorancia de la otra parte. Si hubiera sido quizás más fácil. Ignorancia y luego también colaboración, ¿no? Eso, sí, luego. Ahí uno de los momentos milagrosos de la transición fue cuando Suárez le pide una oportunidad. Ahí la gran si nos vamos a la hemeroteca, la gran duda, el gran debate era reforma o ruptura. Sí. Entonces la transición se hace sobre la base de Torcuato, de la ley a la ley, que es la reforma. Pasando por Pero la ley, eso no se lo cree nadie. Y el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban en la ruptura. Y entonces es cuando se produce el primer encuentro entre Adolfo y Felipe. Y entonces, cuando Adolfo le da con el mechero, le da fuego a Felipe. Exacto. Entonces es cuando él dice, dame una oportunidad. Sí. Y la verdad es que el PSOE se la da sin ningún convencimiento. No, pero no tenía ninguna fuerza. Lo importante es lo del PC. Y es más, a mí mucho después, cuando coincidíamos en la tarántula con Santiago Carrillo, me contó una maldad muy de Carrillo, ¿no? Ellos, cuando se hace el referéndum para la reforma política, que es la... Se cumple ahora, el aniversario fue en el 76. Pues el Partido Comunista estaba pidiendo el no. O sea, porque ellos querían la ruptura, no querían esa historia. Pero... por lo bajini estaba diciendo los suyos que votaban que sí. Eso no es maldad, es una mentira, porque yo estaba allí. Es mentira total. Pues eso me lo contó Santiago Carrillo. Claro, bueno, este se adorna con plumas que nunca eran suyas, menudo, el Marqués de Paracuellos. Pero lo importante de eso fue que cuando convocan un referéndum para pasar de la ley a la ley con el respaldo popular, con la legitimidad del pueblo. Ya no son las Cortes. Sin haber votado ya 40 años, que no se sabe por dónde sale eso. Y yo recuerdo la campaña aquella, y por el no
Estábamos toda la oposición, los jovencitos, los viejecitos y tal, toda la oposición. Y el sí ganó con más del 90% de los votos. O sea, no fue una derrota, fue por aplastamiento. Había una realidad nacional. Exactamente. Yo recuerdo que entonces la gente que estábamos en ese ámbito, aunque no estuviéramos en el partido, no había más partido que el partido, estabas alrededor. Todo el mundo era satélite de algo entonces. ¿Por qué? Porque si te detenían por algo, necesitabas un abogado. Y los abogados eran del partido. Es decir, era también una red muy tupida la que había. Convencimos, la gente no quiere de ninguna manera ruptura. De ninguna manera. O sea, pero vamos, que nos vamos a topar con la gente. El miedo que yo recuerdo, porque esto lo vives, a mí me daba mucho miedo si me tocaba ir a la mili y tener que disparar contra los míos. Era obsesión, y no era el único caso. Cuando matan a Carrero, el temor, dice, bueno, esto va a ser un baño de sangre y esto, lo de Chile, va a ser una broma, porque no conocíamos lo que pensaba el régimen, no sabíamos. Y cuando sale el referéndum, primero te descoloca, que sea un referéndum. Era una dictadura, no lo necesitaban. Hacen, y fue bastante limpio el referéndum, de toda la desigualdad en la televisión, pero que saquen más del 90%, eso significa que los que luego votaron a la izquierda, votaron la ley de reforma política, que era además prístina. Porque el deseo nacional era evidente. Era ir a la democracia sin represalias. Yo creo que por eso deslizó la maldad a Carrillo, diciendo para que no quedara de manifiesto su insignificancia, dijo, bueno, 90% porque nosotros también contribuimos. Sí, eso es lo que dijo del referéndum de la OTAN Pujol. Decía, el único sitio donde ha perdido Felipe es en Cataluña. Porque es verdad que ahí sí lo dijeron. Y de hecho ganó el no. Cuando el referéndum de la OTAN, porque Pujol sí hizo campaña, pero Carrillo fue relativamente sorprendido. Carrillo estaba muy agradecido a Suárez porque había impedido que Tamames o Sartorius lo echaran. Que eso también fue muy humano. Federico, vámonos rápidamente a Dúrcal, porque nos tenemos que ir a Zaragoza, a Huesca y a Teruel, sobre todo a Teruel. Bueno, si tenéis personas mayores que viven solos, aquí tenemos la pulsera Dúrcal, que lo que va a hacer, el reloj Dúrcal, que lo que va a hacer es cuidar a tus padres en la distancia, pero sin tenerte que preocupar porque les pueda pasar algo, las caídas, los despistes, una urgencia en la que no se puede avisar. Bueno, pues este reloj con la teleasistencia de Dúrcal lo que hace es proteger a tus mayores las 24 horas del día, tanto dentro como fuera de casa, que esto también es muy importante. Vamos a dar el número de teléfono donde se pueden informar, es el 910-888-852, 910-888-852, y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Dúrcal, el reloj que salva vidas. A ver, dentro de la escuela Luis Herrérica, el Colacel se da quien lo necesita, ¿no? Bueno, sí, entonces las medicinas generalmente se las toman quienes las necesitan. Los que están sanos como robles no necesitan medicinas. Pues entonces a Florentino. Florentino necesita Colacel. Necesita Colacel. Yo voy a empezar a ir al palco, allá mis nietos han salido adelante. Será con mi voto en contra, pero eres libre. No, es que alguien que no depende de él tiene que decirle, Florentino, tienes que echar a Vinicius, Florentino, Vinicius te lleva al fondo del... No lo sabe, pero no lo cree. A lo mejor eres un talismán, si vas al palco y empiezas a ganar. Yo siempre he dado suerte al Madrid. Por eso. Venga. Bueno, casi siempre. Para Florentino entonces. Eso es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay cosas que pese a que pasen los años, pues no cambian. Y es la pérdida, ¿verdad?, en la producción de colágeno y el avance de los radicales libres que se acentúa con el paso del tiempo. Saber cómo nutrir nuestros tejidos por dentro y por fuera puede marcar la diferencia. Por eso hay que promover la producción de colágeno, algo complicado si no conocemos Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes por dentro y por fuera. Al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 914460000, teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, Naya, en el Corte Inglés siguen esas oportunidades. Sí, estamos con las ofertas límite, que son ofertas increíbles, pero por un tiempo limitado.
Y hoy voy con las chicas. Lencería, hasta el 70% de descuento en una selección de artículos de las marcas Promise, Playtex, DIM, Pecado Original y Maidenform. Y en moda mujer, 60% de descuento en una selección de productos de la firma Now Lover y un 40% de descuento más un 20% adicional en una selección de productos de la marca Donna Karan en New York. Ofertas límite, consulta condiciones solo hasta el 1 de febrero. En tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Nos vamos a hacer una pausa, les contamos luego cómo sigue el tiempo, que sigue pues como tiene que seguir, y vamos a hablar con Guitarte. Anunciamos que Tomás Guitarte, Teruel existe, Aragón existe ahora, pues iba a estar en el estudio, y hay que decir que lo intentó. Pero ayer no hubo manera de salir de Zaragoza y llegar a Madrid. Ya no solamente no hay tren de Zaragoza a Teruel, no, es que no había tren de Zaragoza a Madrid, que ya, en fin. Sí, porque se están acumulando muchos retrasos en los trenes y esto provoca, lógicamente, que si tienes un tren a última hora, directamente se anule. Bueno, y entonces... así en las carreteras, que ayer faltaron a primera hora. El puente aéreo Madrid-Barcelona de Iberia está volviendo a ponerse las botas. Claro. Bueno, como sea también la corrupción que había en el puente aéreo. Bueno, ¿os acordáis? El sindicato del puente aéreo, que eran todos los que le presentan al príncipe de Asturias, le da entonces uno de estos llamados empresarios, pues como el del Español y tal, que son unos jetas, le dan una constitución que reconoce la nacionalidad histórica catalana y tal y cual, y se lo dan al príncipe de Asturias. Creo que se lo pasó a Alfonsín, dice, me han agredido en el avión, porque claro, darle al rey un golpe de Estado, pues se lo dieron, era el príncipe entonces. En fin. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es fácil de contar. Estamos exactamente igual que ayer y por tanto peor. Y las temperaturas van a subir porque va a llover más. ¿Cuánto más? No lo sabemos, pero llueve sobre mojado, entonces mucha precaución. Lo que sí que sabemos es que va a seguir lloviendo durante toda la semana. Sí, señor. Y eso para ti puede ser una buena noticia, pero para mí es un motivo de depresión súbita. ¿Por qué no piensas en el campo español? No, y hay gente que pensaba que iba a ser un invierno seco y torrido, ¿eh? No, lo anunció el gobierno. La EMET. Había que prepararse lo anunció la EMET. Durísimo. Una sequía invernal. Toma sequía invernal. El cambio climático, decían, sí. Bueno, en Madrid nos vamos ya hoy a 14 grados, que estábamos en 8 o 9, o sea que no está mal, máxima. La máxima nacional, hoy toca Las Palmas de Gran Canaria. No, Murcia. Murcia ha pasado a las Canarias con 25 grados. No está mal tampoco. Y luego están Soria y León, que Teruel hoy no existe, le tengo que preguntar a Guitarte. Hombre, no existe Teruel ni dando las mínimas. Ha aparecido la hermana Soria con León, que es nuestro rival, la Cultural leonesa. En fin, pues un gradito. Vamos a la bolsa. Pues sí, Federico, tenemos que hablar de bolsa porque hay mucha tela que cortar. Si nos fijamos en los índices, vemos a nuestro selectivo, el IBEX 35, anotándose en este momento un 0,36%, recupera parte del terreno perdido desde los 17.800 y en este momento cotiza en 17.669 puntos, muy pendiente de la situación geoestratégica y de las incertidumbres que tenemos en el mundo. Tenemos una situación muy paradójica, Federico, y es que la incertidumbre es cada vez mayor en el plano geoestratégico. Tenemos focos de interés muy importantes, el tema Irán, con el petróleo, que está subiendo, está en 68 euros el barril Brent. Tenemos el oro en $5.500 la onza. Tenemos el dólar. Hay Solves, qué momento de recordar a Solves. Sí, señor. Vendimos a 650, me parece que fueron. 5.000 y subiendo. 5.500 y subiendo, porque el dólar, que se pegó un fuerte batacazo, ha dado ya algún aviso. Y esto es peligroso y esto hay que seguirlo y hay que seguirlo muy de cerca. Está en el entorno del 1,20 dólares por cada euro. Hacía mucho tiempo, desde el 21, que no veíamos esta cifra, y lo cierto es que empieza a dudarse en los mercados internacionales cuánto va a seguir durando el dólar como reserva de moneda mundial. De momento no tiene sustitutivo, esto es lo que le hace estar más fuerte, y Donald Trump encantado, porque abarata las exportaciones y abarata su deuda. El petróleo se paga en dólares. Por lo tanto, la situación es complicada, compleja, y hay que seguirla muy de cerca. De momento, nuestro principal indicador, como te digo, en 17.600. Y mientras tanto, buy and hold. Buy and hold, porque si queremos algo de certidumbre, lo mejor es
la renta fija. Al final sabes cuánto es el cupón, sabes al plazo al que la compras y más o menos tienes cierta expectativa de cuáles van a ser tus resultados. Por contra, suelen ser productos mucho menos rentables, con suerte empatas con la inflación, salvo que tu dinero lo gestione un gestor que es considerado de los mejores gestores del mundo. Ha sido nombrado mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro por dos fondos, Buy and Hold Bonds y Buy and Hold Debt, dos fondos con una rentabilidad extraordinaria para este producto, para el producto de renta fija, y le han valido también a Rafa Valera al ser nombrado el único español en el top 5 según Citywire. Si queremos saber cómo funcionan estos fondos, su rentabilidad y cómo contratarlos, pues hay que llamar al 900-550-440, repito, 900-550-440, preguntando en tu propio banco, o si lo prefieren entrando en www.elmejorenrentafija.com. Bueno, y noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica. Hablamos de Teatralia porque cumple 30 años y 30 espectáculos para celebrarlo a cargo de compañías nacionales e internacionales. Las entradas están ya a la venta, pero es verdad que hasta marzo no empieza este festival. Pero bueno, mira, ya para ponerte en el calendario el día que quieres disfrutar, pues Teatralia. Muy bien, pues vamos a una pausita y vamos a ver si conseguimos hablar con Aragón antes Teruel. ¿Existe? Tengo 2 o 3 preguntas, claro, yo como sigo el diario de Teruel por las mañanas. Comarcas, lo primero que veo, comarcas, ¿qué pasa en mi pueblo? Va a haber una licencia para cazar todos los ciervos y corzos que quieras, Luis. Sí, pero tienes mi casa. Yo no soy tú vas a comer o lo que sea. Yo no soy cazador. Ya, ni yo tampoco, pero aquello es muy bonito. Y te vas a ver la berrea y esas cosas que hacen Lo que pasa es que con este frío, imagínate, un casa y lo radiante y una estufa muy bien y leña toda la que quieras. Bueno, pues... Y buenas vistas. Y chocolate caliente. Unos ríos, hay unos pedruscos. Los ríos de piedra es lo que más le ha llamado la atención. Desde el otro lado del cristal, Luis, es maravilloso. Y con la calefacción, eso lo radiante. Pero, hombre, faltaría más. Bueno, una pausa. Bueno, vamos a ver si con la ayuda de la Virgen del Tremedal esto funciona. Don Tomás Guitarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Federico. Bueno, funciona. Esto es la Virgen del Tremedal. En vos confío. Bueno, ¿cómo fue que ayer, hasta ahora no había tren Zaragoza-Teruel? Ahora ya tampoco Zaragoza-Madrid. Sí, la verdad es que nos está dejando un ejemplo mayúsculo de deficiencias en la gestión. Parece que la confianza en el tren se va a resquebrajar y es lo contrario de lo deseable. Yo creo que se evidencia que ha habido faltas de inversión, de mantenimiento, probablemente una apuesta de recursos ingentes hacia la alta velocidad, y tenemos los ferrocarriles convencionales dejados de la mano de Dios. En fin, un tremendo problema que dificulta moverse. Bueno, en todas las encuestas aparece Teruel existe, que por cierto, en el diario de Teruel siguen anunciando Teruel existe, nada de Aragón existe. Eso, y sale usted... Sí, es que es una aclaración importante. Mira, somos en Teruel, Teruel existe, y en Zaragoza y Huesca, Aragón existe. O sea, no, Huesca no existe como tal. Sí, Huesca existe. Podrían haber puesto Zaragón pero... existe, porque Zaragoza es Zaragón también. Bueno, también. Ustedes anunciaron recientemente, concretamente usted, que se personaban a raíz de las informaciones que han venido corroborando lo que llevamos aquí años denunciando, que es la corrupción estructural de Forestalia, todas las concesiones que daba el Ministerio de Transición Ecológica, ligada a los Sumelzo y a Servinavar, que era la empresa de las coimas del Partido Socialista. Esto acreditado por la UCO. Y entonces ustedes se han personado judicialmente, corríjame si me equivoco, para ver si primero se paraliza todo el clúster del maestrado, porque no se ha paralizado, a pesar de las evidencias, y luego porque supongo que creen que con esto se pueden anular pues prácticamente la gran mayoría de las concesiones eólicas y solares que ha habido en Aragón. ¿Es así? Sí, nosotros nos hemos personado, digamos, en lo que se conoce como caso Coldo, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, porque fruto de la última intervención y las últimas revelaciones a través de la UCO, se ponía en evidencia que esta trama había estado operando en Aragón, ¿no? Y muy relacionado con proyectos energéticos, mineros, también de renovables, con lo cual, obviamente, nos interesa estar ahí en defensa de los intereses de los ciudadanos en general, aragoneses, turolenses, y ahí nos hemos personado. Nosotros, como bien
decías, desde el principio vimos que en el caso concreto del clúster del Maestrazgo ahí olía podrido, ¿no? Porque estamos en el territorio, veíamos cómo se comportaban las cosas, e incluso hablando con otras empresas del sector, incluso ellas mismas lo declararon en una comisión de investigación que hubo en las Cortes de Aragón. Todas decían que a ninguna empresa con el más mínimo sentido común se le ocurriría plantear una invasión de renovables sobre el Maestrazgo, porque saben que es un recurso, un patrimonio natural potente, que tiene muchos grados de protección, que es de lo mejorcito que queda por salvar en la provincia de Teruel y en Aragón. Y eso solo se podía hacer, lo que decíamos nosotros, si el promotor había una connivencia política entre el promotor y los responsables políticos. Y efectivamente se están demostrando con los pasos que esa connivencia política la había, y por eso el promotor se lanzó a hacer ese proyecto, porque sabía que de una manera u otra luego se lo salvaría, ¿no? El apoyo político se lo salvarían. Como curiosamente así ha sucedido. Al final el clúster del Maestrazgo se ha tenido que autorizar por un acuerdo expreso del Consejo de Ministros, que es una fórmula a la que solo se recurre en casos extremos, cuando hay discrepancias importantes entre distintos ministerios, y en este caso de distintas administraciones. En este caso ya la había entre el Ministerio de Transición, que era favorable, y la había entre la Generalitat Valenciana, que era contraria, y había también en sus expedientes un montón de informes negativos, pero es el Consejo de Ministros quien la autoriza. Fíjate si había ese respaldo político detrás o no, como veníamos denunciando. Pero es que nosotros lo denunciábamos porque nosotros habíamos visto ir por los pueblos a determinados representantes políticos actuando de agentes comerciales de Forestalia. Es que era asombroso e indignante. Vamos. El presidente de la Diputación de Teruel, que denuncia exactamente en esos términos, el colmo es que viniera el de Forestalia con el delegado del gobierno, no sé quién era, y a convencer a los alcaldes a presionarnos y tal, y sale del PSOE. Eso habría que probarlo. Dice, ¿que probarlo? Me pasó a mí, que soy alcalde de tal, y era alcalde de un pueblo que lo había padecido, el golfo de Forestalia y el golfo del político, que iban a presionar, y nosotros llegamos a publicar a cuánto estaba el kilo de turolense. Y por 2.000 euros no solamente vendían sus parcelas para poner, en el clúster del Maestrazgo los molinazos son de 200 metros, o sea, es una barbaridad. No, es que además renunciaban, de manera ilegal, pero firmaban la renuncia a cualquier acción legal en el futuro que pudiera dedicar esa parcela de un señor que cobra los 2.000 euros y se iba a Valencia o a Teruel a vivir con su hijo a una residencia, porque al final 2.000 euros daban para eso. Es que renunciaba a cualquier acción legal futura, hicieran lo que hicieran en esa parcela. Es decir, era un atraco tan repugnante y tan humillante, y además eso lo recordará usted. Eso produjo una auténtica división civil en la sociedad aragonesa, porque todos los pueblos se rompieron. O sea, la manía esta de las renovables, que decían que iban a dar la electricidad gratis, que era imposible, que era mentira, que no iban a alterar el paisaje, que era imposible. Y hubo casos, y eso sí se lo pregunto, el caso de Andorra. Andorra, y lo sé porque el presidente de Endesa me invitó. Y entonces me explicó lo que había para Andorra. Andorra tenía la chimenea de 300 metros, impresionante. La central térmica de Andorra era de aprovechamiento de los recursos de lo que hay en Teruel. Hay lignito, no es antracita, pero bueno. Y había ya, después de muchos años, muchos ingenieros. Se cargaron la chimenea. Y el último informe que yo he visto es que no se ha hecho de todo el polígono industrial, de hidrógeno verde, ecosostenible, psicomotor de no sé qué. Se han ido los ingenieros, están los pensionistas, no va el turismo, ya no se pueden hacer la foto con la chimenea, y Andorra está peor de lo que estaba. Es decir, que este fracaso de lo que era una venta de humo, lo de Forestalia era grosero, pero lo de Andorra, que era uno de los grandes pueblos de Teruel, es dramático. ¿Usted cómo lo ve? No, pues que se actuó de la forma más contraria al sentido común, ¿no? Lo normal es que si tú quieres poner fin a un proceso de carbón, por ejemplo, descarbonizar el sector, plantees la alternativa antes que cerrar lo que está produciendo, ¿no? Crees la alternativa, la reindustrialización la crees antes que hacer desaparecer lo que está manteniendo el empleo, lo que está manteniendo la actividad económica. Y fue todo lo contrario, ¿no? Se decidió cerrar de la noche a la mañana sin haber creado una alternativa real. Se anunció una transición justa
que no ha llegado, se anunciaron una serie de inversiones que no han llegado, no ha llegado ni una, o sea, es que es comprensible que la gente esté harta, absolutamente harta, o sea, en Andorra están hartos y en Teruel en general estamos hartos del continuo engaño al que se nos someten las administraciones prometiendo cuestiones que luego nunca llegan, que nunca, cualquier excusa sirve para decir que no se hace, que no se ha podido hacer, que hay dificultades, y en el fondo es porque nunca se han tomado en serio que este sea un territorio que merece la pena, que merece la atención y que hay que tratar como cualquier otro. En lo que hablábamos antes del maestrazgo, nosotros estamos advirtiendo, el maestrazgo tiene autorización de construcción. Si probablemente los juzgados dictaminen que la autorización que se dio sea nula, pero si se dictamina tarde y ya se ha hecho el daño prácticamente será irreversible. Aunque también estamos advirtiendo a CIP, ahora no es Forestalia quien tiene esos parques, lo tiene CIP, estamos advirtiendo, si al final se declara nulo la actuación y ustedes han empezado a hacer las obras, nosotros exigiremos que se cumpla la sentencia y se desmonte todo lo que han montado. Que lo paguen ellos. Exactamente, han de saber que no se puede entrar aquí como elefante en cacharrería a extraer unos recursos sin comprometerse para nada con el desarrollo del territorio, sin el más mínimo respeto a los patrimonios, a la gente. Es que esto es avasallador como podría ser el colonialismo del siglo XIX, ¿no? Es que esto es otra cosa. Aquí vivimos ciudadanos como tan respetables como los de cualquier otro punto de España, ¿no? Y hay que hacerlo así. Y en Andorra clama al cielo que no se hiciese previamente un proceso de reindustrialización sabiendo que se iban a quedar en la calle y se iban a perder miles de puestos de trabajo y efectivamente la población va a capa caída. Engañaron hasta Endesa. La engañaron, porque yo he visto los planes con dinero europeo, Next Generation, no ha llegado nada, efectivamente. Y además, una de las razones por las que Endesa lo creyó es porque eran hijos y a veces nietos de ingenieros, todos de Andorra. Porque a lo largo de los años se ha creado ahí, la gente vivía allí, buenos sueldos, era un sitio próspero, tenía un equipo de fútbol que siempre nos pasaba al Teruel, los hermanos Chirri, grandes jugadores. Pero bueno, el caso es que Endesa sí puso de su parte lo que podía, pero el dinero nunca ha llegado. No ha llegado y se han quedado ahí con el polígono en el papel o medio puestas unas farolas. Vamos a hablar algo de política. En todas las encuestas Aragón aparece como el posible socio de Azcón, del Partido Popular, si se dan dos condiciones. Que el Partido Popular saque 31 escaños, está en torno a 30, 29, 30, esta semana vi una encuesta que le da ya 31, y que Aragón saque 3. Y está en 2, 3 prácticamente todas las encuestas. 2 seguro, y el tercero, que creo que es el de Teruel, uno de Teruel, que se disputan con Vox. Vamos a suponer que usted tiene el buen resultado de los 3 escaños y que el Partido Popular saca 31 y hay una mayoría alternativa, que usted además en Diario de Teruel recientemente, o en El Heraldo, no sé dónde lo he leído, en una entrevista, en el debate, una entrevista muy larga, en la que no le preguntaban por Forestalia, por cierto. Pero bueno, ya contaba usted aquí. ¿Cómo sabemos que si usted puede formar mayoría con el PP, no va a votar a Sánchez o a Pilar Alegría? Porque lo de Sánchez, ya sé que se lo preguntan siempre, pero es que está ahí. Usted votó a Sánchez y últimamente ha dicho que ahora no lo votaría. ¿Qué ha cambiado de Sánchez? Bueno, pues si quieres empezamos por esto último, que quizás es lo más interesante de aclarar, porque se han hecho muchos análisis superficiales de ese apoyo a la investidura que hicimos con Sánchez. Bueno, vaya de entrada que obviamente el Sánchez de aquellos años no es el Sánchez de ahora, no hay bastantes, ha evolucionado diríamos a peor, ¿no? en la política. Bueno, eso es su opinión. Porque le conviene. Yo creo que es exactamente el mismo, con la misma mayoría, son comunistas y golpistas. Bueno, sí, es una opinión, obviamente. Sí. Vamos a ver, el análisis que se hace es que apoyamos la investidura, que es cierto, formalmente es cierto, pero deduciéndose de ahí como que nosotros podíamos haber impedido que Sánchez fuese presidente. Y eso realmente no es así. Si recordáis aquellos días, iban a apoyar la investidura de Sánchez, no solo nosotros, sino también Coalición Canaria, el Partido Regionalista Cántabro, y se empezó a presionar, pues primero a Coalición Canaria, que anunció que, bueno, después de esas presiones que pasaban del sí al no, fueron también luego a presionar al PRC, también dijo que pasaba del sí a no, y empezaron a presionarnos a nosotros.
y como todos daban por sentado que iba a suceder lo mismo, que nosotros íbamos a cambiar del sí a no, los partidos que habían anunciado que se abstendrían, quiero recordar que eran H. Bildu y Esquerra, dijeron que si nosotros también decíamos que no, pues algunos de sus diputados que se iban a abstener votarían a favor para que la investidura se produjese. Es decir, realmente nosotros no podíamos impedir, o no dependía realmente de nuestro voto que Sánchez fuese presidente o no. Y ante esta reflexión, la reflexión que nos hicimos nosotros es, bueno, en campaña hemos prometido que garantizaríamos la gobernabilidad del país por un sentido de Estado, porque veníamos ya de un proceso fallido de elecciones, ¿no? Las elecciones que se habían producido en abril y no se había podido constituir un gobierno, pero aparte teníamos un programa por el que nosotros llegábamos para defender un programa en favor de la provincia de Teruel y en sacarla del olvido. Entonces dijimos, bueno, vamos a negociar, vamos a aprovechar esta circunstancia, nuestro voto no es imprescindible, pero si lo votamos podemos hacer exigir que se cumpla nuestro programa. Negociamos con el gobierno asumió todo nuestro programa, o sea, el 100% del programa, y se produjo esa posibilidad de tener esa pequeña influencia en las políticas de gobierno. Pero en modo alguno pudimos evitar nosotros que Sánchez dejase la presidencia. Pero ¿cuánto se cumplió de su acuerdo? La 10ª parte, la 20ª o según menos. Ellos el 50 y tantos, según nosotros el 35, el 36, pero sí que se produjo una cuestión positiva a nuestro entender, que no era ya tanto de cuestiones económicas, sino de que conseguimos poner un poco en la mesa del debate político pues todo el problema de los desequilibrios territoriales dentro del interior de España, ¿no? Toda esa España vaciada y el resto. Conseguimos poner el problema de la despoblación como un problema estructural del país que merecía la pena trabajar por él. Se puso como una acción de gobierno, al menos nominalmente, la cohesión territorial y el desarrollo en equilibrio. Sí que es verdad que luego se materializó, pues lo que se materializó fue una legislatura de 3 años y medio, donde tuvimos los 2 años afectados por la pandemia, tuvimos la guerra de Ucrania, pero bueno, sí que ha habido logros considerables. Por ejemplo, ahora se están haciendo obras de acondicionamiento real y de electrificación de la línea del ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Valencia, que son fruto de esa insistencia nuestra. O se instauraron las ayudas al funcionamiento, aunque con un porcentaje para las empresas, con un porcentaje mínimo, pero se pusieron. No se olvide, Tomás, de una cosa: es la aportación fundamental de Begoña Gómez a la lucha contra la despoblación en Teruel. 2 millones. Usted consiguió que ese talento que estaba en barbecho pues se dedicara a trincar dinero público. Y todo lo que eso ha supuesto, por ejemplo, el trato de favor para Cataluña, esto es parte del negocio desde el principio de Sánchez. ¿Qué queda de esas ventajas cuando resulta que Aragón se convierte en vasallo y Teruel aportando dinero para Barcelona? O sea, es que es una situación... Nosotros hemos puesto el grito en el cielo con cualquier intento de financiación singular precisamente hacia Cataluña. Empezamos ya poniéndole el grito en el cielo cuando la propia candidata actual y entonces ministra y portavoz, Pilar Alegría, comparó las ayudas al funcionamiento que se daban a las provincias de Teruel, de Cuenca y de Soria con lo que iba a ser la condonación de deuda. Me acuerdo. O sea, que dijimos, si es que hacen falta 1000 años para que las cantidades sean comparables, o sea, 1000 años de lo que están dando estas 3 provincias para hacer equivalente las cantidades de lo que se va a dar en un año en Cataluña. Nosotros somos radicalmente contrarios a esos principios de fiscalidad específica para Cataluña, porque entendemos que en el fondo, a través de la fiscalidad, lo que se está intentando cambiar el modelo de Estado, o sea, se está intentando ir a un modelo de Estado confederal, que eso requiere otros trámites, requiere una modificación constitucional con sus porcentajes de mayorías, que no se dan ni mucho menos, ¿no? Pero sobre todo por lo que significa de insolidario. O sea, a nosotros no se nos puede hacer tragar con ruedas de molino, comulgar con ruedas de molino, que sea progresista ese tratamiento singular hacia Cataluña, o porque, por ejemplo, la ordinalidad que pretenden en este último acuerdo sea, digamos, un gesto de solidaridad. Es todo lo contrario a la solidaridad. Bueno, ¿y qué tiene Azcón que no tenga Sánchez o que no tenga Pili? Pilarín ha visto lo último, lo que ha hecho, el descubrimiento de que ahora los peldaños se llaman escaleras. Eso sí que es inflación. Usted que es arquitecto, ¿no? Dice, es que he subido 30 escaleras, dijo. En un piso de protección oficial que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza, además cuando Azcón estaba de alcalde de Zaragoza. O sea, eso es como pegarle a un niño, tener enfrente, reconózcalo, que tener enfrente a Pilarín, y no sé si usted va a pasar por paradores de Teruel o qué, pero eso es fácil. Pero ¿por qué Azcón puede ser
en la entrevista larga que había en el debate con Marisa Gallero, creo recordar, ¿por qué Azcón, por qué usted podría contribuir a una mayoría de Azcón? Me va a decir que evitaría lo de Vox, igual que antes lo de Bildu, pero ¿qué tiene de bueno Azcón para ser fiable y qué tiene de bueno usted para que Azcón se fíe de usted y no de Vox? Sí, pues parte de un análisis que más o menos lo has dejado deducir. Realmente lo que parece que ser lo único que hay claro en estas elecciones en Aragón, que quien va a ganar es el Partido Popular. Si, como todo parece suceder, no hay otras alternativas que no sea más que la de sumar con Vox, al final nos encontraríamos con un gobierno de Aragón donde Vox probablemente pues estuviese con 3, 4 o 5 consejerías, que es una perspectiva nada deseable para la mayor parte de los aragoneses, ¿no? Porque entendemos que, bueno, pues Vox aporta sobre todo aporta inestabilidad, estuvo un año en el gobierno y demostró una falta de capacidad de gestión y de eficacia que parece, digamos, si es posible evitarlo, parece que sería una medida que merezca la pena apostar. Entonces nosotros lo que decimos es si llegamos a poder constituir una aritmética distinta a la de Vox, nosotros seremos partidarios de sentarnos a hablar con el Partido Popular, reconociendo que hay unas diferencias importantes entre nosotros y ellos. Nosotros somos una formación, digamos, de carácter más bien moderada, pero de carácter progresista, mientras ellos son conservadores, pero podemos llegar a hablar y podemos tener confianza en la solución de problemas para evitar, diríamos, a nuestro entender, que en el gobierno de Aragón acabe teniendo un peso muy muy importante políticas pues como la que estamos viendo estos días con Trump, ¿no? en Estados Unidos, o sea, políticas absolutamente, no sé cómo calificarlas, estrambóticas, que no se aportan soluciones. Nosotros somos una formación que muchos nos codifican como pragmática, en el sentido que nos dedicamos a eso lo dice usted ahora, pero cuando dice progresista significa izquierdista sectario en España. No, la izquierda es la que es. Hombre, la izquierda es lo que es. Sí, lo digo progresista en el sentido de buscar el progreso de la sociedad y el progreso de la provincia. También, o el progreso, su paisano y mío, el de Vox de Teruel, piensa lo mismo, que el progreso lo quiere hacer él, lo quiere desarrollar. Entonces decimos, hay dos alternativas, o pactar con Vox y sabemos lo que tenemos en concreto en Aragón, o sea, políticas, falta de capacidad de gestión, políticas estrambóticas, meternos en cuestiones puramente ideológicas que no buscan soluciones a los problemas reales, o aprovechar este voto útil hacia Aragón Teruel existe, de manera que se pueda hacer un proyecto una acción de gobierno mucho más admitida, mucho más con el contexto general de la sociedad aragonesa, que lo que busca básicamente ahora en este proceso de crecimiento es estabilidad y son políticas razonables y alejadas de meramente confrontamiento ideológico. Nosotros lo que siempre apostamos por ser capaces de dejar en segundo plano los contenidos ideológicos e ir a solventar primero las soluciones del día a día. Muchas veces yo en discusiones con gente de izquierda, que comentabas, yo lo que les digo es, vamos a ver que para solucionar los problemas cotidianos de las personas no hace falta hacer la revolución de octubre, o sea que no hay que esperar a hacer la revolución de octubre para que pueda solucionar el problema que tiene tal trabajador ahora. Hay que solucionar los problemas ahora sin posponerlos o sin condicionarlos a que triunfe determinada visión ideológica, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo está asumiendo la sociedad y seríamos una alternativa real si realmente los aragoneses nos ven como un voto útil buscando esa moderación en la acción de gobierno, porque lo otro realmente hay mucha gente que teme a dónde nos puede llevar, ¿no? Bueno, Luis Herrero, que viene del maestrazgo, también le quiere preguntar algo. Sí, yo vengo del maestrazgo, pero de la parte castellonense, o sea que la actualidad aragonesa no la sigo muy de cerca, y por eso me gustaría que usted me explicara, si me lo puede explicar así sin grandes detalles, algo que me sorprende mucho, y es que el PAR desaparece, según todas las encuestas, después de medio siglo de tener ahí un protagonismo cada vez más activo, y el Partido Socialista se convierte en cuarta fuerza en algunos lugares, según las encuestas que estoy viendo. En Teruel. O por ejemplo, en Teruel. Entonces, algo ha tenido que pasar en Aragón, don Tomás, durante estos últimos 4 años para que se produzcan esos dos pequeños cataclismos, ¿o no? Sí, pues básicamente es que la sociedad, se lo comentaba un poco al principio, y por decirlo por palabras que se me entienden, la sociedad turonense está harta del ninguneo
al que se le ha sometido durante los 45 años que llevamos de democracia por parte de todas las formaciones, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y del PAR, que ha estado siempre gobernando con unos o con otros. Ha habido un olvido institucional sin la más mínima justificación. O sea, parece que fuese un territorio que no existiese en España, ¿no? Se rediseñaban las infraestructuras, los grandes corredores carreteros o ferroviarios, y siempre había un cerco a Teruel, siempre todas las infraestructuras pasaban alrededor de Teruel. Por ejemplo, se diseñó el AVE y se hizo la línea de Barcelona, se hizo la línea de Valencia. La única provincia a la que no se le dio servicio fue Teruel. Y fue una reclamación que nosotros hicimos muy potente, una reclamación que el AVE Madrid Cuenca-Valencia fuese Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia. Sin embargo, pues obviamente el ninguneo continuó. Y ese hartazgo al final ha reconocido que solo tiene una opción real de manifestarse, que es la opción de la participación política, la opción de intentar llegar allí donde se toman las decisiones para cambiarlas en el sentido de una corrección de los modelos hacia una justicia con determinados territorios como este nuestro o como otros muchos que han sido siempre orillados y marginados del desarrollo. Es que no nos han dejado ni la más mínima capacidad de competencia. Si es que aquí no somos más tontos que en ningún otro sitio, somos iguales, pero se nos han de dar las mismas oportunidades que se han dado a otros territorios. Hay un déficit histórico aquí con infraestructuras increíble. Es que se plantea el Ministerio una autovía y en cuanto puede la mete en el cajón, con intención de no hacerla. Nos falta la 68, la 40, la 25, el corredor cantábrico mediterráneo de alta capacidad. Es decir, es una eterna sarta de reclamaciones que nunca se acomete ninguna y nunca hay voluntad de ninguna. Hay cosas que nos duelen en el alma, como por ejemplo cuando al final en el año 74 viene el ministro de Educación, a que no sé si lo recordáis, Cruz Martínez Esteruelas, viene a Teruel a inaugurar el colegio universitario y nos dice literalmente, además está recogido en el ABC de la época, nos dice literalmente: vosotros los turolenses que estáis destinados a emigrar para hacer florecer a las provincias colindantes, ya que os vais a tener que ir, os hacemos este colegio para que os vayáis formados. Y eso que pensábamos que habría desaparecido cuando llega la democracia, nos lo encontramos de nuevo en el año 92, cuando un ministro, en aquel momento ministro de Transportes, Josep Borrell, hace unas declaraciones del mismo tipo. Dice: ustedes comprenderán que el Estado no vaya a invertir en provincias destinadas a la despoblación, como Teruel, Soria, Zamora, Lugo. Es decir, el Estado ¿no? nos había destinado a la despoblación y contra eso nos rebelamos. Es que era de Hospitalet, creo recordar que Cruz había nacido en Hospitalet, que fue diputado por Teruel. Bueno, sí, primero fue procurador, pero precisamente de ABC, el director de ABC le quiere preguntar algo. Tomás, una cuestión. ¿Este alejamiento que dice que tienen respecto a Pedro Sánchez es definitivo o es pragmático, por utilizar una expresión que ha utilizado usted? Quiero decir, en algún momento este año, el año que viene, habrá elecciones generales. Si Teruel existe o Aragón existe, tuviera de nuevo representación en el Congreso, ¿renuncian a un nuevo acercamiento a este Sánchez que dice que ya es irreconocible, que no es el del año 2019, o esa puerta sigue abierta? Y por las mismas, si estarían dispuestos a hablar, igual que pueden hablar con Azcón, con el propio Alberto Núñez Feijóo. Bueno, sí, nosotros ya lo dijimos en el 19 y en el 20. Yo creo que yo tuve una larga conversación en aquel momento con Pablo Casado y lo transmitimos así. Nosotros íbamos a apoyar en aquel compromiso que tuvimos electoralmente de apoyar la gobernabilidad del país, íbamos a apoyar a aquel candidato que tuviese la posibilidad real de ser presidente del gobierno, tuviese los apoyos reales, precisamente para no someter a las instituciones a un elemento absolutamente perjudicial en cuanto a su propia o prestigio institucional, ¿no? Nosotros básicamente funcionamos, ya he comentado antes que intentamos poner la ideología en segundo plano, porque aquí hay personas en este movimiento social, hay personas más conservadoras, personas más progresistas, personas que creo que todos tenemos la capacidad de dejar en segundo plano nuestro convencimiento ideológico personal para ponernos a trabajar por solucionar determinados problemas que entendemos claves y urgentes. Y en ese sentido, lo que haríamos en cualquier caso siempre sería negociar un programa, negociar si se va a hacer así. La verdad es que hemos aprendido mucho. O sea, nosotros ya somos como eso de los gatos escaldados que del agua fría huyen. No sería una negociación con ninguno de los dos casos, no sería una negociación en los mismos términos. Nosotros plantearíamos exigencias de cumplimiento de acuerdos previamente. Y yo en concreto no lo sé cómo irá la cosa, pero no creo que a Pedro Sánchez le queden muchas legislaturas en el gobierno. Yo creo que
que realmente o él se retirará voluntariamente o lo retirará la ciudadanía. Bueno, no sé, este gesto de cordialidad, me parece que el que tiene hambre sueña bollos. Pero ojalá tenga usted razón y pase lo que pase. Como la Virgen del Tremedal ya ha demostrado hoy, porque no se ha interrumpido en ningún momento la charla y suena muy bien, tiene que venir aquí para que yo le presente la empresa. Esto no es Andorra, y para que lo vean en el estudio y tal. Si le parece, a la vuelta de las elecciones, ya con los resultados en la mano, pues usted es bastante listo, este es un tío criado en Valencia, nació en Cutanda, pero criado en Valencia, y tiene más cosas. Tuve que bajar, ¿no? Como tantos otros, con tantos tontos turoleses, tuve que bajar a estudiar a Valencia o a Zaragoza o a Barcelona. No, yo bajé, Madrid, yo subí a Zaragoza y a Barcelona, pero es verdad que tiene experiencia política, cosa que en estos momentos se echa en falta, porque hay cada imberbe y cada niña de primera comunión que no ha tomado la comunión, que es que no saben ni de lo que hablan, y realmente cuando se ha visto pasar mucha agua debajo de los puentes o bajo los puentes, y efectivamente el gato escaldado del agua fría huye, vamos, ni le cuento del agua helada. El otro día mi pueblo ponía lluvia gélida, o sea, que es la única vez que yo he visto que digan el iPhone gélido en Orihuela del Tremedal. El otro día pasé por Orihuela con una nevada bonita. Bueno, a mí es que me gusta la nieve. Bueno, pues fíjese a mí. No tengo su beso, pero se lo puedo mandar a través de Rosana, la nieve en mi pueblo ayer, por la tarde y al anochecer. Está el pueblo precioso. ¿Es usted cazador? No, me gusta salir mucho al monte y acompaño muchas veces a los cazadores, pero sin pues es que va a haber una batida en toda la parte de Albarracín, saben que los ciervos, los corzos y esta gentuza que puso la señora de Franco en mi pueblo, está en el nodo, puso 10 parejas de ciervos. Se prohibió, y como en Teruel obedecemos siempre la ley, claro, 10 años después había cientos, y hay cientos de ciervos. Claro. Y es una población que se come todo, se comen las cosechas. El otro día un sembrado en mi pueblo que estaba rodeado de alambre de espino para los ciervos. O sea que realmente es una provincia muy entretenida. Si le parece, cuando sepamos el resultado de las elecciones y si funciona el tren, se viene al estudio y lo analizamos. Perfecto, me parece adecuado, me parece muy bien, y además lamento no haber podido llegar, pero en fin, son imponderables de estos servicios que tenemos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, don Tomás. Gracias a vosotros. Bueno, pues sí, no se ha interrumpido. No. Te digo que este tío, este es más listo que el hambre y tiene más conchas que un galápago, pero es que prefiero un listo que en un tonto hasta almorzar y después todo el día. ¿No le has recordado tú veces de dónde era? Pero claro, y se lo he vuelto a recordar, no vaya a pensar. ¿De dónde es? Y recriado en Valencia, ¿no? Como se decía antiguamente. Recriado. Fue candidato de la Chunta, pero es que se me hacía corto y además la Virgen del Tremedal tampoco quiere que abusemos. Y es como profesional, por lo que yo sé, trabajó mucho para la administración valenciana del PP. Y aragonesa. Del PP y del PSOE. No, es un hombre para todas las estaciones. Y al natural, es un tipo con muy buena planta, simpático, bien. Pero claro, al lado de Ione Belarra y de Puente, sí, bueno, es Metternich. Y no es un rufián, o sea, no es una persona correcta, oye, que utiliza sus argumentos. Pero, sí, te lo crees o no, pero son argumentos. Además, son argumentos muy prácticos. Pues para que no gobierne con Vox. Y es que en eso se resume. ¿Para qué vas a votar a Aragón existe, a Teruel, por Teruel? No, para que no gobierne con Vox. Y probablemente eso cala. Y va a estar ahí en un escaño, en el escaño de Teruel probablemente. Vox o Aragón existe, que ahí es Teruel, ¿eh? Ya nos lo he explicado, aunque nada convincente. Si Teruel existe, ¿por qué no va a existir Huesca? Pues no existe Huesca, existe Aragón. En fin, ¿y los oyentes por dónde van hoy? Silvia. Pues al gobierno le ha salido bastante mal la jugada de intentar tirar a los leones, al Partido Popular y a Vox. Pretendían que los jubilados les culpasen del fracaso en la votación para la revalorización de las pensiones. Claro, no han caído en Moncloa en un detalle que es fundamental, por el que los pensionistas, lejos de estar molestos, están felices. Una pausa y aunque no son ellos, nuestros oyentes no son Jordi y Sevilla, les van a dar al gobierno una mañana de economía. Es la mañana, es radio. O sea, Silvia, que realmente
aquí en nuestra audiencia el que no corre vuela. Hombre, parece obvio, Federico, y resulta bastante extraño tener que explicar al Gobierno la situación de muchos de nuestros jubilados, pensionistas que prefieren quedarse sin la subida, sin la famosísima revalorización, a que les ocupen las segundas residencias que tienen alquiladas, que les aportan más ingresos que esa subida y que les permiten vivir un poquito más desahogados ellos mismos y para ayudar también a sus familias. Es más, esto, si no, es que estamos viviendo una dictadura del pensionariado, ¿eh? O sea, los sueldos bajos que pagamos las empresas por la enorme presión fiscal que hay, un 1.000eurista es un 2.000eurista pasado por Hacienda. Esos sueldos bajos están porque, en principio, hay que subir los sueldos a funcionarios y pensionistas. ¿Ya no te queda? ¿Ya no te queda? Y entonces hay que subir los impuestos. Los sueldos serán más bajos. Eso es de sentido común. Claro, el pensionista dice, oye, vaya yo caliente y ríase la gente. Pero el joven, que es su nieto, o la nieta, pues primero ya no tienen hijos, tienen mascotas, pero luego van al abuelo a pedirle, porque es que están como están. Ya se vivió en la crisis, en la crisis financiera, que los abuelos soportaron tal, y se sigue viendo que es un... Pero fíjate, también utilizan a los pensionistas como excusa para la extorsión fiscal y tal. Dicen, no, es que hay que pagar las pensiones, sí, y la van a pagar los inmigrantes, ¿no? Con las cotizaciones que tienen. Con citaciones de 10 céntimos. Van a cubrir con eso, ¿no? Sí. Es simplemente un modelo pues que lo que intenta es que el Estado y los políticos controlen la mayor cantidad de dinero privado posible. Eso es. Y a cambio, claro, cuando tú tienes una fiscalidad y una extorsión tan grande sobre la actividad productiva, pues al final los salarios, los dividendos, los beneficios, todo decae. Pues les vamos a escuchar, entre ellos, por ejemplo, 2 pensionistas que efectivamente tienen sus segundas residencias alquiladas y le dicen al Gobierno que están felices con lo que pasó el otro día en el Congreso. Son Alonso de Málaga y Teresa de Castellón. A mí me parece muy malo de que meta en el ómnibus todas las cosas que él quiere, claro. Pero vamos a ver, que a mí me han subido 11 euros y me han subido 2 puntos el IRPF. Pues como siempre, acostumbrado a las trampas de este gobierno criminal. No hay que extrañarse de lo que están haciendo con los jubilados. Es que llevan 7 años haciéndolo con todos los españoles, por lo tanto esto no es una novedad. Yo creo que el pescado está vendido y ya nadie se cree absolutamente nada de este farsante. Tratar de manipular a los pensionistas es una tontería. Yo he sido víctima el año pasado, a principios de verano, de una ocupación en una segunda residencia que tengo en la costa. ¿Quién puede creer que eso es un derecho social? El derecho social es la vivienda digna, ¿vale? Pues que se la otorgue, que se la facilite el gobierno, no los particulares. Es como si yo no tengo dinero para comprarme un coche y voy y robo uno porque lo necesito para trabajar. Pensionistas que también tienen ocupadas sus viviendas, también están afectados por la ley Ocupa, que merma su poder adquisitivo. Ellos tienen un ahorro, hay personas que se pensaban financiar completando su pensión con piso que tienen alquilado. Miren por dónde reúno las 2 condiciones. Soy pensionista y además tengo un piso alquilado para complementar la pensión. Por 43 euros que me han subido al mes, yo no me vendo. Prefiero antes que no haya salido la ley de antidesahucios, porque esa ley fue algo temporal y lleva ya para 7 años. Soy pensionista y entonces, la mayoría, pues si hemos comprado otra casa es para tener una jubilación más digna. Entonces, a mí que me vendan la moto diciendo que por 50 euros al mes me tiene que meter con otros que no los puedo echar de mi casa porque está así la ley, es un atraco. Porque, a ver, yo si tengo una casita, pues la alquilo a lo mejor por 500 euros al mes y son 500 euros al mes, no son 50 euros al mes. ¿No han hecho esa cuenta o qué? Bueno, es que ellos no viven de alquiler. Es más, tampoco alquilan, tienen mansiones, Falcon, viven como rajas. Van de Quintos de Mora a la República Dominicana y vuelven. No, pero es que para eso está el Estado. Pero todos los argumentos que daban son tan de sentido común que yo no sé cómo el gobierno no ve que, salvo los que viven de aplaudirle, esto no cuela. Bueno, claro, que es un truco barato, ¿no? Es decir, si hubiese querido subir las pensiones, se podrían haber subido, no lo metes dentro de un paquete. Claro. Y eso creo que cualquier pensionista lo ve. Oiga, si usted está mirando por mí para solucionar esto, hágalo directamente, dígalo y ya está. ¿Cómo se ha topado con que ha estado bien el PP en lugar de... No, es decir, no.
No, que es lo que hay que hacer. Y en Libertad Digital, por cierto, tienen esa serie que se está publicando desde hace ya muchísimos meses con todos los casos reales de personas que son propietarias y que están sufriendo esa inquiocupación. Estamos hablando de cerca de 60.000. 60.000 es lo que se cree, más lo no denunciado. Échenle 80, 100.000. Es terrible porque además es un fenómeno gestado desde la legislación, porque la ocupación estaba ahí, tú con la legislación y la fuerza pública puedes acabar con ello, pero la ocupación es al revés, es la legislación favorable lo que ha hecho generar el fenómeno de los inquiocupas. Empezó con Ada Colau en Barcelona, en el ayuntamiento. Lo han generado ellos. Y ahí se extendió aquí. Bueno, a ver, en el Corte Inglés, en Naya. Estamos con las ofertas límite, que son ofertas increíbles, pero solo por un tiempo limitado para los más rápidos. Y ahora voy a hablar cosas de electrodomésticos, grandes electrodomésticos. 15% de descuento adicional. Marcas Balay, AEG, Haier y Daikin, o pequeños electrodomésticos de marcas como Moulinex, Krups, GHD y Roventa. Y en electrónica, ejemplos, cámara full frame Sony Alpha 7 con objetivo de 28-70 milímetros por 1.499 euros. Un Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 gigas, 1.199,90. Y el smartwatch Huawei Watch Fit 4 tan solo por 119. Ofertas límite. Consulta condiciones solo hasta el 1 de febrero en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Bueno, una leve pausa. Sí, nos vamos a las noticias. Bueno, hoy en media hora, más o menos, tiene que aparecer el antropoide por el Senado. Sí. Esperemos que a pie. Pues usted puede entrar en mula o a caballo pegando coces. Veremos a ver cómo es mismo. Sí. Bueno, y luego viene también Isabel González. La crónica rosa está incandescente, pero incandescente. Y además hay muchas novedades. Primero, el sinvergüenza de Urdanga, que no ha devuelto el dinero, apareciendo en Ola como el padre Damián. Pero es que hay una cantidad de hijos posibles sorprendente. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, a ver, últimas novedades de esto. Esto dice, ¿cómo cayó el Imperio Romano? Bom, 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 bom. Bueno, pues eso es España ahora. Bueno, pues la primera de las novedades que tenemos hasta ahora es que el Partido Popular ha citado en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado a Paco Salazar y a Susana Sumelzo, lo ha hecho en vísperas de las elecciones en Aragón, y Maite Loureiro tiene todos los detalles. Buenos días. El PP ya ha puesto fecha para la citación de Paco Salazar en el Senado. Será el 5 de febrero, a las puertas de las elecciones de Aragón del día 8. Salazar está señalado por militantes socialistas por acoso sexual y se reunió con la candidata del PSOE, Pilar Alegría, después de que estallara el caso. También ha sido citada Susana Sumelzo el próximo día 6 por los contratos del anterior gobierno socialista de Aragón con Forestalia. Vaya, hombre, están a punto. Qué precisión. 5 y 6, las elecciones son el 8. Así es. Es más, el 7 es jornada de reflexión. Luego los únicos días habitables son 5 y 6. Claro. Mira, ¿Y con quién comió Salazar? Claro, con la Escalones. Pero, ¿tú crees que es normal lo de esa tía? Es que yo creo que ya ha entrado, como dicen en Mallorca, se atabala, se lía tal, y entonces se ve en la obligación de estirarse un poco y claro, como no sabe gramática, no sabe nada, la pobre es analfabeta, mete unas patas y dice, pero ¿qué necesidad tenía? He subido 30 escaleras y era una casa que había dado balcón. De verdad, no es normal. Bueno, y la otra novedad nos llega desde el Congreso de los Diputados porque ha desconvocado esa comisión de Interior en la que estaba prevista la comparecencia de Marlaska a cuenta de la baliza obligatoria desde el 1 de enero. Lo recordamos. Se suspende por una indisposición del ministro. Sin embargo, esta indisposición no aplica al plantón que dio ayer a Europa, que estaba citado para hablar de ese asesinato de 2 guardias civiles en Barbate a manos del narco. Se lo había pedido el CEP, no compareció, pero esto ya lo habíamos adelantado por la mañana, que no iba a acudir, o sea que esto no fue por una indisposición, sino que fue... indisposición. Exacto. Bueno, y hoy continúa el temporal. En Granada ha fallecido una mujer por la caída de una rama. Ya son 3 víctimas en Andalucía estos días a cuenta del temporal. En Madrid recordamos que permanece activada la alerta por viabilidad invernal, que hay cortes en 136 carreteras hasta ahora en toda España, que 58 están totalmente cerradas. Así que les recomendamos que se informen por los canales oficiales si van a coger el coche. Bueno, en Teruel todo lo que va a mi pueblo, el Santa Eulalia, Orihuela, el Tremedal, toda la parte de Albarracín, Frías de Albarracín, o sea, está todo nevado y está todo que hay que llevar, todos hay que llevar cadenas. No hay ninguno. Yo conozco a poca gente que sepa poner bien las cadenas, incluso en Teruel, que conste.
Es que necesitarán aprendizaje. Yo reconozco que nunca he tenido que poner unas cadenas. No, es que antes en las cadenas era casi imposible, porque eran los hierros. Ahora hay como unas bolsas, ahora ¿no? hay una especie de, no sé, de velcros extraños que hay que poner. Más fácil, sí. Pues, ¿qué fácil? No, yo no lo he intentado nunca. Va a ser fácil. Ahí tienes que hacer un máster. O sea, si sabías las cadenas, esto es más difícil. Toma. Y además dice, pero no se notan. Primero, te da menos confianza, porque la cadena era la cadena. Y además, ya todos lo decían, ha helado, ha nevado y ha helado. Luego, vamos, el ice planning, que te pegas una torta monumental y los velcros esos no son muy... Pues toda esa zona, también toda la zona de Jabalambre, donde van los esquiadores, y el Maestrazgo, está todo nevado. O sea, la provincia de Teruel está para verla desde la ventana, para contemplarla con un chocolatito caliente, con un cardú, en fin, una que cosa... pasen los quitanieves, ¿no? Y luego ya los coches, es, hasta que lleguen, que hay muchos ahora. Cuando yo era niño había 2 en toda la provincia. Y había días que no pasaban, evidentemente. Una vez estuvimos 15 días que no, absolutamente aislados. Pero afortunadamente había radio, había línea de teléfonos y había luz. Ricamente nos comimos toda la conserva, el frito que decimos toda allí, la matanza. Y venga de jamón, claro, porque es que no había cosas frescas. Mejor que nunca. Bueno, vamos a Ahora ver. te la mando, la información del Heraldo de Aragón, con la tormenta que hubo ayer en tu pueblo, y además dicen, el pueblo de Federico arrasado por una tormenta, tal. Pero es que vi ayer una del periódico de Aragón, decía, en Orihuela y tal, ese sitio que aparece un coche nevado, allí se echó un ciervo encima de nuestro coche. De acuerdo, eso que, sí. Bueno, María todavía pensaba que habíamos matado al ciervo. Digo, vamos a ver, que es el ciervo el que casi nos mata a nosotros. Pobre animal, el pobre animal salió corriendo, irá a destruir otro coche. Son muy malos los ciervos. Bueno, Federico, noticia que hasta madrugada revolucionaba las redacciones y que nos dejaba a todos pensando qué hacíamos. Y yo lo hablaba contigo y digo, ¿esto lo damos? ¿No lo damos? Publicaba Informalia que Jesulín de Ubrique y María José Campanario van a ser abuelos. Decía que la noticia puede que se confirme por parte de los protagonistas a lo largo del día de hoy, pero luego cuando leíamos la información, habiendo pensado todos que se referían a su hija mayor, Jules Janeiro, que además es influencer, que tiene página en Instagram, no tiene nada que ver con ella. Es su otro hijo, el que tiene 19 años, Jesús Alejandro, el que parece ser que estaría esperando un bebé que, como digo, haría abuelos a esta pareja jovencísima, porque rondan los dos los 50 años. Bueno, pues ya lo replican todos los periódicos, todos los digitales, ya es la información que está dando la vuelta. ¿Y sabemos algo de la señora, de la gestante? No se sabe nada de la gestante, y lo que sí que hemos recordado es que Jesulín y Campanario emiten un comunicado cuando su hijo va a cumplir 18 años, diciendo un comunicado a Andreita diciendo que su hijo es intocable y que mejor que no es público. Eso etcétera. es, que nos abstuviésemos los medios de comunicación de publicar informaciones sobre él. Entonces estamos ahí todos con los pies de plomo, pisando así encima de la nieve, a ver si nos vamos a resbalar con esta información. Pero bueno, hay que comentarla citando a la fuente. Este tío no es anónimo. Bueno, es anónimo si es anónimo. Si no es anónimo, es un poco difícil. Es complicada esa... Cuando ellos van a televisión y cobran, cuando ellos van a hacer una entrevista y cobran, ¿son anónimos? No, al contrario, cobran precisamente por no ser nada anónimos. Jesulín no puede ser menos anónimo. Pero ¿al niño le hemos visto? Jamás. Bueno, lo hemos visto yo creo que de pequeño. A lo mejor ni siquiera de pequeño alguna vez, pero hace muchísimos años. Bueno, si además cambia, un niño... De hecho, el pequeño que se llama Hugo, que tiene 4 años... Vamos, nos enteramos de casualidad, ¿verdad? Que va a ser tío. De que sí, que va a ser tío, es verdad. Y la gestante tampoco es pública. Nada, ni la mencionan en la noticia, Federico. Una frase, 19 años, iba a ser padre. Hasta donde sabemos, eso no se puede hacer sin alguien. Felicidad, pero preocupación. Claro, es compatible, ¿no? Estás contento porque, vas a tener un nuevo miembro de la familia, pero estás preocupado porque tu hijo tiene 19 años. El primer nieto casi hijo. Eso por un lado. Tenemos que seguir hablando de Julio Iglesias. Nuevas informaciones hoy en OK Diario, que firma Luis Valcarce, nuestro colaborador, Federico. Se está poniendo la cosa muy negra para la gente que ha empezado con esta larguísima investigación de 3 años. Sí. Que consistió en unos 3 minutos de recibir material de otros. Sí. Bueno, pues dice en su información Luis Valcarce que existen grabaciones que acreditan que
algunas personas, así entre comillas Luis, se habrían puesto en contacto con empleadas de Julio Iglesias para instigarles. Es verdad que Luis Valcárcel no utiliza la palabra instigar, pero en el fondo es la que hay que utilizar, a que planteasen denuncias falsas contra Julio Iglesias. Estamos hablando de testigos falsos, testimonios falsos. Sí. Así que ya la información, como digo, se les puede hacer bola a más de uno. Bueno, y luego que es ellas, hay otra, he leído, es verdad que está claro que lo hace, en fin, cogiendo vulgarmente, sí. No con papel de fumar, pero vamos, o sea, con velcro. Y entonces lo que dice es que posiblemente, se puede, o yo lo he entendido así, las propias denunciantes, cuando ven lo que se ha publicado, le dicen a Julio Iglesias, o le hacen saber, que las han presionado, que las han engañado, que les dieron dinero por eso. O sea, que... Nunca una explosión tan grande, tan gorda, se ha desactivado tan velozmente, ¿no? Como, sí, pero hay este cosas caso. Que no tienen remedio. Claro. Sí, la semana o las 2 semanas que se circuló es indiscutible. Y el daño está hecho, el daño reputacional está hecho. Un daño mundial, que no es un tema que queda acotado en un territorio que dices. Y la corrupción de la Audiencia Nacional tampoco tiene marcha atrás, porque han sido varios días sabiendo que no tenían ninguna jurisdicción y ha montado todo el pollo. ¿Tú has visto a la fiscal Durántez? No, está muy ocupada con algún colega o ex-colega, ¿no? No, es que en el caso Luis Rubiales, ¿te acuerdas que había una fiscala muy desenvuelta, que se le abría la toga y tenía un mostrador que ya quisiera Santa Olalla? Desde esta mañana, sí. Pues es esa. O sea que ha pasado de un escándalo fabricado por el gobierno a un escándalo fabricado por el gobierno. O sea que no por las inmediaciones. Exactamente. Bueno, vamos allá. Es la mañana. Es radio.